¿Qué pasa, gordacas? ¿Qué pasa, gordacos? ¿Cuántos tiempos, ¿Cuántos tiempos hace que no grabo un vídeo? Pero hay motivos del porqué. Y los motivos son pereza absoluta y otros proyectos que han ido saliendo. Bueno, os prometí en unas entregas previas, ¿no? Que íbamos a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer un podcast desde cero, cómo hacerlo bien, cómo tener todo bien hilado, saber lo que vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer. Ya eso hemos venido hoy, a esa primera parte. Así que vamos a ello. Lo primero que habría que saber es qué es un podcast. ¿Qué es un podcast? Señor Gordaco. What the hell is a podcast? Un podcast no es ni más ni menos que un episodio en audio. Aunque hay otros sabios que también dicen el vídeo también. Venga, pues de audio y vídeo que está gestionado bajo demanda. No es como una radio, una televisión en la que emito y se acaba todo. No. Es bajo demanda. Se suele gestionar a través de un RSS o un feed, que eso lo veremos más adelante, qué es, qué son, cómo gestionan, qué etiquetas tienen, etcétera, etcétera. Entonces, este pequeño trozo o porción de audio o vídeo, tú lo subes a la nube y la gente lo consume, recibe la alerta de que hay un audio nuevo en tu programa y ya está. Eso es un podcast. Ahora, ¿qué tipos de podcast hay? Tantos como culos. Ya está, así de sencillo. Tantos como culos. Vamos a ver, me voy a poner cómodo. Podrías tener podcast de misterio, investigación, de ciencia ficción, educacionales, terapéuticos, de índole religioso, podcast sobre tecnología, sobre videojuegos, acuariofilia, de natación sumergida, de chapas, de calculadoras científicas, un podcast sobre vapores de pegamento, un podcast sobre lo que te salga del nalgaje, política, lo que tú quieras, incluso de diversión, como yo sin bigote, que soy muy divertido. ¡Qué expresividad, gordaco! Bueno, entonces, dicho que esto, pues ya tenemos una idea de lo que es un podcast, qué tipos de podcast hay. ¿Para qué sirve un podcast? Pues un podcast realmente vale para lo que tú quieras. Todo. ¿Cuál es tu fin? ¿Quieres informar? ¿Quieres vender? ¿Quieres hacer? Un podcast te vale. ¿Quién lo va a escuchar? Cualquier persona que esté interesada en él, cualquier persona que quiera llegar a ti, porque necesite de esa información que tú le estás dando. No tiene mucho sentido, pero sí, para vosotros lo tendrá, creedme. ¿Qué necesito para hacer un podcast? Hemos tenido el primer punto, que es un podcast, ya sabéis lo que es un podcast. Un segundo punto, ¿qué tipos de podcast hay? Y ahora vamos al punto 3. ¿Qué necesito para un podcast? Lo primero que necesitas para un podcast es tener algo de tiempo en tu vida. ¿Por qué? Realmente un podcast o un videopodcast, que a mí los videopodcasts pues como que me videodan por culo, porque para mí un podcast sigue siendo audio. Tienes que tener ese tiempo porque tienes que pensar, plasmar tu idea en bien manuscrito o bien telemáticamente, después lo tienes que narrar, hacerte a la idea o sentirte cómodo con tu guión, grabarlo, editarlo, producirlo, perder tu tiempo buscando músicas si quieres ponerle músicas de inicio y final, hacer tus entradillas y tus salidas, subirlo a la nube, gestionarlo con tu feed, moverlo y que todo el mundo lo vea. Es un coñazo, necesitas tiempo. Muchos sabéis que yo ahora estoy haciendo un podcast diario, se llama Buenos Días Guadarrama, en el cual, bueno, pues narro las peripecias de un ayuntamiento nefasto en un pueblo de Madrid. Y bueno, pues lo grabo todos los días. Ya tengo una plantilla hecha, os enseñaré más adelante cómo hacer plantillas, cómo organizaros las cosas. Es un podcast muy cortito y bueno, yo a eso de las 12 de la noche pues lo tengo ya escrito, lo grabo y lo emito para el día siguiente. Esa es una rutina. Luego aparte, bueno, pues tengo mi DR Cadranocast, tengo otro que es del juego que me gusta tanto, que tanto odiáis que muestre en el canal, que se llama Keyforge. Y bueno, pues saco tiempo del sueño, me lo quito de la noche. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que necesitamos? Tiempo. Una vez que vemos que tenemos tiempo que podemos usar, lo siguiente que vamos a hacer es usar una idea. ¿Qué idea tenemos? ¿De qué podemos hablar
durante un buen rato sin que nos cueste, sin que nos perdamos en el hilo, que podamos dar veracidad a la información que decimos, que podamos generar contenido en futuro, no decir, la grabo uno y ya está, pum. No, uno no es un podcast, uno es algo, pero no es un podcast. Entonces, aquí deberíamos de definir la idea. Una vez que tengamos esa idea definida, pues entonces será cuando entremos en el desarrollo de la misma. Para esa idea necesitamos conocer qué duración de podcast queremos tener, cuánto queremos que duren los episodios, de qué manera lo queremos hacer. ¿Lo queremos hacer solo o lo queremos hacer en compañía de alguien? Queremos hacer entrevistas, queremos meter a gente de audio, todo eso son aspectos que deberíamos de tener en cuenta, que no siempre van a ser así, ojo, que hay veces que podremos hacer un podcast nosotros solos, al igual que hay veces que podremos hacer un podcast con alguien acompañándonos o ayudándonos pues, en una conversación a través del teléfono, a través de cualquier aplicación como Zoom, Skype, Teams o cualquier otra por ordenador, o presenciales con varios micrófonos. Sencillo. Una vez que tengamos eso definido, es el momento en el que te suscribas a este canal. Y una vez que estés suscrito, podremos seguir con buenos tips. Una vez que tengamos pensado qué es lo que queremos grabar, vamos a pensar qué periodicidad queremos darle a nuestro episodio. La periodicidad es muy importante y os explico el por qué. Cuando conseguimos tener gente enganchada a nuestra idea, lo suyo es darles una motivación para suscribirse, para continuar. Si yo os digo que el podcast sale cada semana, lo suyo es que subamos un episodio de ese podcast cada semana. ¿Cuándo? Lunes, martes, miércoles, da igual. Eso ya lo irás viendo tú en función de cuando veas que tú tienes más feedback. Por ejemplo, yo sé que tengo más feedback de mis vídeos por la noche. ¿Por qué? Porque la mayoría de vosotros estáis cruzando el charco, estáis en la parte de Estados Unidos y Sudamérica, con lo cual mi contenido, si sale a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, pues tiene más repercusión o menos repercusión. Fíjate qué tontería. Con un podcast también hay que tenerlo en cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta es la duración. ¿Qué duración quieres para tu podcast? Un podcast de normal, lo suyo es que esté entre los 20 y los 30 minutos de duración. Más tiempo tienes que tener a la gente muy enganchada para que te siga. Si no, un podcast tiene que ser entre 20 y 30 minutos. Si bien es verdad que hay podcasts de una hora o hora y media que son realmente maravillas audiovisuales, nosotros no estamos ahí ahora mismo. Nosotros estamos un poquito más abajo. Lo siento. No es que no valgas, es que acabas de empezar. Entonces, cuando ya tengamos una idea, tengamos una disposición de cuándo vamos a emitir y sepamos qué duración va a tener nuestro podcast, ahora es el momento de empezar con lo serio. Aquí, dependiendo de el tipo de desarrollo que quiera cada uno, pues tiraremos a una idea y a otra. Me explico. Si quieres hacer algo documental, pues lo suyo es, obviamente, que te documentes, lo que significa que cada episodio va a tener una preparación y sin esa preparación vamos mal. Si vas a hacer un tema de entrevistas, vas a necesitar primero pactar con la persona a la que vas a entrevistar para que el día de la entrevista lo puedas grabar y no sea un mañana grabamos, no puedo, la has cagado, ya no tienes episodio para esa semana. También tienes el tema de tecnología. De lo que vas a hablar, ¿sabes de lo que vas a hablar y estás al día de lo que vas a hablar? Si es un sí, a cañón con ello. Pero en todos siempre digo lo mismo, siempre hay que hacer un guión. Los guiones pueden ser de varias maneras y llegaríamos al punto 3.2.1. Siguiente punto es el guión. Hay muchos tipos de formas, hay muchos tipos de formas de hacer que se haga lo que quieras que hacer. ¡No! Hay muchos tipos de guiones. Puedes hacer un guión completo, puedes hacer un guión en escaleta, puedes hacer una escaleta simplemente, guión con medición de tiempos. Os dejaré en la descripción porque como todavía no somos suficientes no me dejan poner aquí arriba tema de guiones, pero vamos, ya he creado un vídeo sobre los guiones. Podéis pasar a revisarlo, pero os lo complemento aquí con una visión rápida.
La mayoría de los guiones son guiones en los que se suele decir absolutamente todo lo que vas a hablar. Es más, yo mis guiones hago el texto completo de lo que voy a hablar, me lo aprendo o bien me pongo aquí un prompter y me lo leo a la vez que miro a cámara o a donde sea. De esa manera sé lo que voy a decir en cada momento y lo voy a poder repasar antes de hablar, ver que todo lo que he escrito es fehaciente, que es cierto, que no hay errores, y eso me ayuda mucho como podcaster. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer las pausas de respiración, me va a permitir jugar con el texto como yo quiera. Luego tienes el modo detallado. El modo detallado, por ejemplo, viene muy bien cuando tienes entrevistas o tienes varios espacios dentro de un podcast. Si yo tengo un podcast de 20 minutos y voy a tener varios espacios, lo suyo es que mida el tiempo y no le coma espacio a otro. Por ejemplo, si tengo una entrevista y sé que la entrevista es, entre comillas, importante, pues obviamente a lo mejor le dedico 10 minutos a la entrevista y hago un 5 minutos de entrada con noticias, novedades o lo que sea, paso a la entrevista y termino con otros 5 minutos de final. ¿Eso qué significa? Que entonces puedo medir mucho el tiempo. Ahora, si me como los 5 primeros minutos y me voy a 10, se los tengo que quitar a la entrevista, con lo cual ya no tendré despedida ni tendré final. Por eso hay mucha gente que prefiere los guiones con medición de tiempo. Y luego tenemos los guiones con escaleta, que yo creo que son los más usados. Hay dos tipos de escaletas. Las escaletas vienen, lo que vienen siendo es pues, unos determinados puntos en los que vamos a ir siguiendo el progreso del podcast. Por ejemplo, pues, la intro habla sobre esto otro, habla sobre esto, despedida. Y ahí tienes una escaleta. Y hay gente que en pos de no improvisar absolutamente todo, pues tienen en una escaleta una primera entrada con una pequeña descripción de lo que va a hablar, una segunda entrada con una segunda descripción de lo que va a hablar, y de esa manera puede darle una continuidad que al fin y al cabo es improvisada, pero con un referente previo que le va a ayudar a encaminar todo el tema del podcast. Ya tendríamos los aspectos más importantes de haber preparado un podcast. ¿Qué es? Los vamos a repasar. Ya sabéis lo que es un podcast, ya sabéis qué tipos de podcast hay y ya tenemos las primeras necesidades, que son de qué va a ser mi podcast o el tipo de podcast, qué periodicidad va a tener, qué duración va a tener, de qué manera lo voy a gestionar. Yo creo que con esto tenemos una primera aproximación perfecta a lo que es el podcasting. Quédate atento porque en el siguiente vamos a empezar con las necesidades de software y de hardware que necesitas. Y ahí ya empezamos a meternos en la harina. Un saludo, gordacas, un saludo, gordacos.